gusto saludarte, darte la bienvenida a este tu espacio Coincidir. Hoy vamos a entrarle a un tema sumamente interesante que cuando lo comprendemos, lo entendemos, lo aplicamos a nuestra vida diaria, logramos cosas muy interesantes. Es el tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo se construye? ¿Para qué nos sirve conocer cuál es la personalidad que tengo yo o tú o cada uno en lo individual? Poder comprender y entender la personalidad que los demás tengan. Pues de eso y más estaremos hablando el día de hoy con nuestro muy querido Miguel Aramburu, director y fundador de Unicer. Bienvenido, Miguel. Nomás déjame agarrarme aquí bien el collar para que no se salga. La personalidad, Miguel, la personalidad, creo que es una palabra, no sé qué opinas tú, te pregunto, que llevamos y traemos y incluso hasta la usamos como si fuéramos muy conocedores del terreno, ¿no? Y sí, creo que a la hora de actuarlo, hace rato tuvimos tú y yo una pequeña muestra, ¿no? De lo que es no conocer la personalidad propia y la del otro. Así es, exactamente, Tere. Sí, bueno, hay un mito y una verdad acerca de la personalidad que bueno, el mito dice que la personalidad es algo muy bueno, muy admirable, muy especial, que no todo el mundo tiene. Por eso decimos, conocí una persona que tiene una gran personalidad. Eso. Pero eso es un mito, Tere. La realidad, la verdad detrás del mito es que todos tenemos un tipo de personalidad, absolutamente todos, que está compuesto por lados fuertes y débiles. Ahora, a mí me gustaría adentrarnos en este tema con una gran pregunta, Tere, te propongo. Venga la pregunta. Porque sé que estas preguntas te gustan, te agradan. Me he dado cuenta, y sobre todo porque te sumas a esta perspectiva que está detrás de esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué no disfrutamos la vida? ¡Wow! ¿Por qué generalmente el 90% al menos de la población mundial no está disfrutando la vida? Te pido que vuelvas a compartir esa pregunta directamente a tu cámara, Miguel. Sí, ¿por qué no disfrutamos la vida? ¿Por qué no disfrutamos la vida? Esa es la pregunta para nuestros amigos allá en casa. Los invito a esta reflexión juntos. ¿Por qué no disfrutamos la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos impide ese disfrute? Bueno, pues si pensamos un poco, uno dirá, pues que me enojo, ¿verdad? O que me entristezco, o que tengo temores. Entonces cada vez que surgen estas cosas, estos elementos, como si fuesen unas cosas que aparecen, unos muñequitos aquí que nos hacen movimiento y nos distraen de esto que es el disfrute. Y entonces ya estoy prestándole atención al muñequito de la tristeza o al muñequito, al títere de la felicidad o a la marioneta de la angustia y me alejo de aquí, de este eje, de este centro. Y esas cosas, Tere, las denominamos fricciones. ¿Qué es una fricción? Es decir, que no somos felices porque vamos de una fricción a otra. Exacto. Vamos de la angustia a la preocupación, al temor, a la duda, a la crítica, al prejuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Como un columpiarse eterno. ¿Pero qué son estas fricciones? Las fricciones son dolores, son molestias. Vamos a poner el ejemplo del cuerpo para que sea fácil de entender. Una fricción, hay fricciones, fíjate, Tere, del cuerpo, de la mente y de las emociones. Es decir, que nos puede doler el cuerpo, nos puede doler la cabeza, nos puede doler el corazón. Cuando nos duele el cuerpo es un dolor físico, un dolor de estómago, un dolor de muelas, es una fricción. Un ejemplo de cuando me duele la cabeza, no es que me duele la cabeza físicamente, sino que la cabeza se ha convertido en una fuente de dolor. Estoy preocupado, estoy obsesionado con una idea, estoy dándole demasiadas vueltas a un asunto. Cuando me duele el corazón, entonces seguramente estoy triste, estoy decepcionado tal vez, estoy enojado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos todo un catálogo de fricciones, ¿no? Cuando no nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, y si no nos duele la cabeza, nos duele el corazón, o me duele la mente, o me duele las emociones, o me duele el cuerpo. Y son ese conjunto de dolores lo que parece interferir, ¿no? Porque uno está tranquilo, en paz, disfrutando, o quizá te ha pasado que llegas a algún lugar, ¿no? Así, rozagante decimos, ¿no? En México, y de repente algo hace cortocircuito, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Me gustaría que tomáramos el ejemplo del cuerpo, Tere. ¿Qué pasa con los dolores del cuerpo? Afortunadamente son pasajeros, ¿no? La mayoría de las veces.
Pero ¿te has dado cuenta qué pasa con un dolor en el cuerpo cuando se vuelve crónico? Por ejemplo, un día te caíste, te lastimaste la rodilla, se te hinchó, pero esta vez no pasó el asunto en una semana, sino que la rodilla quedó mal y ahora durante todo el resto de años de tu vida estás con la molestia en la rodilla. Pues exactamente lo mismo nos pasa con los dolores de la mente y del corazón, que se vuelven crónicos. Ese es el problema. El problema es que mi preocupación no es de ayer o de este año. El problema es que llevo 40 años preocupado por diferentes cosas, ¿no? Sí. El problema es cuando los dolores del corazón se vuelven crónicos, entonces me ha perseguido la tristeza, el desamparo, la angustia, la decepción durante 50 años de mi vida. Entonces hay una diferencia entre el dolor, que es algo normal, que es parte de la vida, que es pasajero, afortunadamente, que sirve a nuestra experiencia en la vida, que es normal, y el dolor crónico, es decir, este dolor que parece crecer y permanecer y como dices tú, colarse a todos los rincones, ¿no? Y instalarse a vivir ahí y que le podríamos denominar sufrimiento. Sí, cómo no. Entonces, podríamos decir que en este sentido el dolor es algo natural, pero el sufrimiento, que es atascarse, por así decirlo, en el dolor, quedarse a vivir, a instalarse, es el sufrimiento. ¿Por qué no disfrutamos la vida? Porque sufrimos. Porque sufrimos. Porque hemos elegido poner la atención en donde está la fricción. En donde está la fricción. Así. Pero me detengo en la palabra elegido, conscientemente o ya la inercia. No, es inconsciente. La ignorancia, algo que tú nos invitas a desarrollar en Unicer es el autoconocimiento. Es básico para el crecimiento interior. Entonces, hasta dónde esto que cada uno hemos elegido como vida es en eso, en automático, ¿no? Así es, exactamente. Sin es inconsciente saberlo. La mayoría de las veces, Tere, no es algo que uno haga conscientemente. Y ahora la siguiente pregunta, a ver, no disfrutamos la vida porque sufrimos. Ah, muy bien, ok. Y el sufrimiento es que estamos atascados en el dolor, que tenemos cada quien una lista larga de cosas por las cuales vamos a sufrir de inmediato. Es decir, el que estemos instalados en el sufrimiento proviene de que nos hemos vuelto reactivos a las cosas, a las personas, a determinados asuntos. Y ahí vamos a entrar en el terreno de la personalidad, porque los 9 tipos de personalidad es precisamente 9 formas de hacerse reactivo a la vida. 9 listas de cosas por las cuales yo voy a sufrir. 9 listas por 9 las listas cosas grandes. que unas personas pueden sufrir. De 100 cosas por las cuales yo voy a sufrir inmediata, automáticamente, sin darme cuenta. Reactivamente, instantáneamente. Y bueno, pues no disfrutamos porque sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? ¿Será que la vida humana está hecha para eso, para estar aquí sufriendo? No, ¿verdad? Suena el sufrimiento como a una enfermedad. Es algo que debiera ser trascendido, es algo que debiera ser sanado. Entonces lo que vamos a ofrecer en esta ocasión, Tere, es algo muy valioso. O sea, a veces les vamos a ofrecer a nuestros amigos televidentes la oportunidad de descubrir la fuente más inmediata de sufrimiento, que se llama personalidad. Ándale, y es donde se unen entonces los dos temas. La principal fuente de sufrimiento es la personalidad, al menos la más inmediata. Algo que aparte desconozco absolutamente. Exacto. Entonces soy preso de mi personalidad, soy un títere de mi personalidad. No, bueno, ya con esa imagen del títere de mi personalidad queda como muy clarito para dónde va el programa el día de hoy. Vaya a la pausa, Miguel. Claro. Y al regreso, bueno, pues hablaremos cómo es que entonces esta personalidad que tengo y que desconozco, sin embargo, sí la actuó, es la principal causa de sufrimiento. Y te doy todos los datos de lo que será pues esta conferencia introductoria a este tema, los 9 tipos de personalidad. Bien lo dice Miguel, un encuentro contigo mismo, un encuentro contigo misma, un camino hacia la plenitud, una experiencia de liberación. Esa última palabra me gusta mucho. ¿Cómo puede ser el conocer mi personalidad una experiencia de liberación? Miguel Aramburu, director y fundador de Unicer, está conmigo el día de hoy aquí en Coincidir. Regresamos.
No ser conscientes de nuestra personalidad nos limita en cuanto a las posibilidades que tenemos para desarrollarnos plenamente, y también no conocer nuestra personalidad nos puede poner en situaciones de riesgo constantemente por reaccionar de una piedra en otra, de un obstáculo en otro, de una situación difícil en otra, hasta que la vida de alguna manera te pare para darte la oportunidad de decir, oye, ¿y no será que yo tengo algo que ver con todo lo que estoy viviendo en este momento? Ese es el tema del día de hoy, la personalidad, el papel que juega la personalidad. Y Miguel Aramburu, director y fundador de UNICER, que está contigo y conmigo el día de hoy, nos dijo algo, bueno, pues muy clarito. La fuente principal, cuando menos la más conocida y cercana, de sufrimiento en nuestras vidas, una de las razones por las que no disfrutamos la vida es nuestra personalidad. Miguel, me gustaría dar los datos, si está bien contigo, de lo que será esta conferencia introductoria que darás el próximo domingo 8 de septiembre, justamente sobre este tema, ¿no? Justamente sobre cómo es importante que decidamos ya tener este encuentro con nosotros mismos, de empezar a andar este camino hacia la plenitud y hacia la liberación a través del autoconocimiento de cuál es la personalidad que yo tengo. Domingo 8 de septiembre, 2 horarios, esta conferencia introductoria para tu mayor comodidad. El primero en la mañana es de 10 de la mañana a 12:30 del día, 2 horas y medias. 2 horas y media, y en la tarde es de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. Domingo 8 de septiembre, conferencia introductoria a los 9 tipos de personalidad. En esta ocasión, la conferencia introductoria es en un magnífico lugar, que es el auditorio número 3, en la planta baja de la unidad de congresos del siglo XXI en el Centro Médico Nacional, ubicado en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Baja California en la Colonia Roma. Como siempre te recuerdo que es muy importante para Miguel, para toda la familia de UNICER, atenderte como te mereces. Por lo tanto, es importante que hables a los teléfonos que te voy a dar ahorita para que registres tu lugar a esta conferencia introductoria. Los teléfonos son el 5343-1901, 5343-1901 y 5344-6106. 5344-6106, y esta conferencia introductoria es a lo que será el curso intensivo de los 9 tipos de personalidad, que más adelante Miguel nos dará una probadita de ello, del 28 y 29 de septiembre, 2 días, sábado y domingo, completos para dedicar al conocimiento de la personalidad. Digamos, sí. Entonces, Miguel, para seguir contigo, que este curso está dedicado a quienes ya estamos hasta acá, de estar obteniendo los mismos resultados en nuestra vida de una manera inconsciente. Exacto, Tere. Para hablar de la personalidad, me gustaría referirme a un esquema que nos permite aproximarnos al tema de una manera completa. Pero antes quisiera preguntarte, Miguel, ¿por qué? Es que me quedé como muy choqueada con esto de que la principal fuente de sufrimiento es nuestra personalidad. ¿El sufrimiento se aprende? Sí, la personalidad se aprende, la construyo. Son preguntas que a lo largo del programa lo iremos viendo. Pero esta del sufrimiento, ¿se aprende? No, hay que verlo. Nací con ello. Mismo. Nací con porque ello. ¿de dónde viene? Tienes toda la razón. ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿Qué? No disfrutamos la vida porque sufrimos automáticamente, sí, pero ¿de dónde viene eso? Ok, la personalidad es la fuente de sufrimiento, sí, bueno, pero entonces ¿de dónde salió todo esto? Efectivamente, Tere, más que aprender a sufrir, si miráramos el sufrimiento como una enfermedad existencial, y eso es lo que es, el sufrimiento es una enfermedad existencial, más que aprenderlo es simplemente que nos contagiamos. Nos contagiamos. Porque naces sano, naces para gozar la vida, para disfrutarla, naces para estar en el aquí y en el ahora, para contemplar posibilidades y gozar con ellas. Y si alguien tiene dudas de eso, pues habrá que mirar a unos niños, ¿no? Nada más. Y ver cómo el niño está en una experiencia de gozo constante. Porque nacemos sanos y tardamos unos años en enfermarnos, en contagiarnos. Pero tarde o temprano el entorno que ya está sufriendo, que ya está contaminado, nos contagia. Y el virus del sufrimiento es, si pudiera ser un virus, es increíblemente hábil, sutil, gradual. Parece que no es una enfermedad como la gripa, ¿ves? Que ayer estabas jugando fútbol y hoy estás tirado en la cama, no.
El sufrimiento es una enfermedad que se va gestando muy poco a poco, de una manera casi imperceptible. Es tan gradual y es tan lento, Tere, que tú llegas a creer que la vida es así, que es normal, que claro que no estás enfermo. ¿Cómo que vamos a estar enfermos? Ahora están diciendo en la televisión que estamos enfermos, eso es lo único que nos faltaba. No, bueno, hay que entender que es una parábola que encierra la problemática de fondo de los seres humanos. Y nos contagian la familia, la escuela, la sociedad, los medios masivos, la cultura, la tradición, con todas las creencias. Recibimos aproximadamente, se calcula que más de 10,000 órdenes, es decir, 10,000 ideas, creencias, mitos y paradigmas que se graban en nuestra mente inconsciente en las primeras 2 décadas de la vida. Eso significa que cuando llegas a los 20 años, tu visión está configurada para sufrir. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, nosotros reaccionamos a ese sufrimiento de alrededor. Cuando somos niños, queremos seguir en ese gozo. Mientras que los demás nos inculcan ese sufrimiento, nosotros queremos seguir en el gozo. Así que reaccionamos a ese sufrimiento, ¿sabes? En principio no nos dejamos contagiar fácilmente. Mira, nos defendemos. Hacemos un intento por conservar nuestra felicidad, fíjate. Pero en ese intento finalmente se convierte en el anzuelo que hemos mordido y terminamos de contagiarnos. Ese intento es el carácter. Es decir, a la multitud de influencias del entorno reaccionamos desde que somos pequeños. Aquí, ojo, porque cuando usamos la palabra carácter vamos a desmitificarla también, ¿no? Carácter se ha pensado que carácter es una persona enérgica, fuerte. No, de ninguna manera. Hay una multitud de caracteres. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que desde que somos pequeños tenemos una multitud de influencias. Por ejemplo, padres amorosos, padres que maltratan, padres muy rigurosos y disciplinados, padres totalmente indulgentes o indolentes o liberales, pobreza, riqueza, en fin, tenemos múltiples influencias y reaccionamos a ellas. ¿Qué reacciona? Reacciona nuestro temperamento, nuestra genética, y la reacción se llama carácter. Ahí es donde se forja el carácter de una persona. Entonces la personalidad, si entiendo bien, se conforma con algo genético, con algo con lo que ya traigo información. Al revés. Al revés. O en el choque de mi genética, que es mi temperamento, con la realidad, con mi entorno, con esas múltiples influencias, se genera una identidad adquirida. De hecho, la palabra personalidad significa máscara, algo que no soy. Pero vamos a entenderlo vía esquema, si te parece bien. Sí, está muy bien. ¿Vas a necesitar ahorita el pizarrón? Sí, así es. Bueno, para que mientras te trasladas al otro lado del estudio, pueda yo recordarles a nuestras amigas y amigas de Coincidir los datos de esta conferencia introductoria del próximo domingo 8 de septiembre, los 9 tipos de personalidad. Este encuentro contigo misma, ya viste ahorita hasta dónde va a poder llegar tu inversión, hasta poder crear una vida con menor sufrimiento y de mayor felicidad en tu vida. Entonces es el próximo domingo 8 de septiembre, en horarios de 10 de la mañana a 12:30 del día en la mañana, y en la tarde de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. De 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. Necesitas sí elegir tu horario para que llames a los teléfonos que te voy a dar ahora y reserves tu lugar. Es importante que nos digas que vas a asistir, con cuántas personas vas a ir, para que te den un código de registro, de reservación, para que tú el día domingo 8 de septiembre lo des a la entrada del auditorio 3 de la planta baja de la Unidad de Congresos del Siglo XXI en el Centro Médico Nacional. Los teléfonos, con mucho gusto, ahí te van, son el 5343-1901, 5343-1901 y 5344-6106, 5344-6106. Adelante, Miguel, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa estrellita está muy linda. ¿Tiene algún nombre ese dibujito que está ahí? Es de lo que quiero hablarte. Esta figura proviene del misticismo, y del misticismo ha llegado hasta la psicología, particularmente la psicología humanista. Se llama eneagrama, que es una figura de 9 puntas. Pero antes de la figura hay un círculo. El círculo representa un cosmos, en este caso una dimensión, la dimensión humana, la dimensión de la experiencia humana.
y los seres humanos estamos aquí adentro. Y este punto que está aquí en medio es el ser verdadero, el ser divino, este ser gozoso con el que nacemos. Aquí está, al centro. Llamémosle el yo real. Nacemos aquí, al centro, listos para disfrutar de la totalidad de la experiencia. Sí. Pero ¿qué ocurre? Decimos que en nuestro entorno hay sufrimiento. Y nosotros reaccionamos tanto a ese sufrimiento como a las influencias. Sí. Y la reacción a eso es el famoso carácter. El carácter podríamos definirlo como un rasgo principal que nos va a predominar toda la vida. Fíjate. Puedo ser duro, exigente, por ejemplo, puedo tener un carácter exigente, o todo lo opuesto, puedo tener un carácter condescendiente. Podría tener un carácter muy meticuloso, muy rígido, muy disciplinado, o podría tener un carácter totalmente relajado, liberal y hedonista, por ejemplo. Bueno, lo que ocurre es que tratamos de adaptarnos a las influencias del entorno con la herramienta del carácter. El carácter es la forma en la que yo me adapto. Dicho de otra manera, Tere, para que se comprenda mejor, es como una estrategia de adaptación y un mecanismo para obtener lo que yo necesito del entorno, tratando de pasar por encima de ese sufrimiento, pero al final quedo atrapado en el mismo. ¿Por qué? Porque el carácter, que es un rasgo principal, a lo largo de los años se convierte en una multitud de rasgos que es la personalidad. Esto es lo que tiene que ver una cosa con la otra. El carácter es el principio de la personalidad, su rasgo fundamental. Pero a lo largo de varios años, este rasgo va adoptando muchos otros más. Y cuando yo tengo 50 rasgos, he configurado mi personalidad. Para algunos investigadores, a los 7 u 8 años, se ha configurado totalmente la personalidad. ¿Y es literal así 50 rasgos, Miguel? 50 rasgos por lo menos, en ocasiones hay más. Hay más de 50 características. Wow. Eso es lo que vamos a ver en el curso del 28 y 29, todos los rasgos que construyen una personalidad. Así es, que son muchísimos, que aquí el tiempo obviamente solamente nos permite ir entonces eso me permite, para irnos a la pausa, Miguel, el avisarles o pedirles a nuestras amigas y amigos de Coincidir que no, lo que vamos a escuchar no es para un autodiagnóstico. No, no deben de autodiagnosticarse. No es suficiente no, la información. Solo tómenlo como un paseo cultural. Vamos a la pausa y al regreso seguimos platicando con Miguel Aramburo sobre lo que son los 9 tipos de personalidad, qué es el carácter, qué es la personalidad y cómo se conforma esto, que parece ser, nos dice Miguel, es la principal fuente de sufrimiento, nuestra personalidad y el desconocimiento que tenemos de ella. Regresamos. Seguimos conociendo aquí en Coincidir los 9 tipos de personalidad a través del director y fundador de UNICER, Miguel Aramburo, quien ya está pues ya más que listo. Adelante, Miguel, entonces estamos viendo. Recapitulando. La personalidad, ¿qué te parece si la definimos de una vez? Por favor, estaría muy bien. Sí, la personalidad es un conjunto de conductas, actitudes y habilidades que se forman en la infancia, en la primera infancia, y que van a perdurar a lo largo de toda la vida. Te decía yo que algunos piensan que a los 7 u 8 años la personalidad está conformada, otros investigadores piensan que puede llevar hasta los 15 años. El punto es que en la segunda década de la vida el carácter ya se ha apoderado de nosotros, ya se ha derivado en otros rasgos y ya se formó toda una estructura de personalidad. Y qué mejor que poner como ejemplo a cada uno, hablar un poco de ellos. No vamos a poder hablar todo lo que se requiere porque estamos en un programa de televisión con poco tiempo, pero vamos a ir a alguna parte. Antes de eso, antes de explicar el primero, decíamos que nacemos en el centro. Pero lo que hacemos, te voy a poner un ejemplo, es que si yo soy un niño que no me ponen atención, me ignoran, y yo aprendo que haciendo travesuras, que siendo el guerroso me ponen atención, entonces automáticamente me voy a esta esquina y me convierto en un tipo 8. Ándale. Es decir, que naciendo en el centro, yo voy a adquirir una estrategia para obtener atención, cariño, la comida, cubrir mis necesidades físicas, mentales y emocionales. Y como los demás alrededor están ocupados con su sufrimiento, nadie me hace suficiente caso.
Así que yo comienzo a sufrir también. Por eso es el anzuelo que te decía, por eso quedo enganchado. Claro. Porque creo inocentemente, como soy un niño, que si hago esa travesura me voy a ganar el afecto. Me gano la atención, pero también me gano un castigo y una llamada de atención. Entonces ya estoy sufriendo, es decir, ya he sido contagiado. ¿Te das cuenta? Sí. Ya me contagié y me quedo a vivir el resto de mi vida aquí. Fíjate qué interesante, la personalidad es algo que cuando éramos niños nos ayudó a obtener lo que necesitábamos. Pero que al quedarse fijo en nosotros, al quedarme a vivir toda la vida en esta esquina o en esta, ese mismo mecanismo que me ayudó a obtener lo que quería, ahora se convierte en una especie de rigidez que no me permite disfrutar la vida. Claro, porque las circunstancias por las cuales se formó cuando era niño ya no son las mismas circunstancias ahora que soy adulto. Ya no tengo que hacer travesuras para llamar la atención. Sin embargo, como se grabó esta estrategia llamada personalidad en mi inconsciente, la repito por el resto de mi vida. Y lo que vamos a ofrecer el día de hoy aquí a nuestros amigos es que se den cuenta de cuál es su personalidad y logren salirse de la cajita del rinconcito en donde hemos estado encerrados toda la vida y volvamos a ir a dónde, crees, Tere? ¿A dónde? Al centro. Al centro. Me quiero detener en una cosa que comentaste ahorita. La personalidad se formó por una estrategia que diseñé para lograr algo. Así es. Y todo es positivo. Claro. Aceptación, amor. Así es. ¿Tiene que ver esta construcción de la personalidad con eventos traumáticos, con Por supuesto. heridas, con Por supuesto. sufrimiento, Totalmente. con esta gana de protegerme, de cuidarme, como para que aquello no doliera tanto? Exacto. ¿Y construí una personalidad? Acabas de dar una definición muy interesante, complementaria a la personalidad. Se dice que la personalidad efectivamente es una huella del pasado. ¿En qué sentido? Fíjate, una huella del pasado. En que se formó en la primera infancia, pero además no solo es una huella, es una herida no resuelta. Una herida no resuelta. Una herida no resuelta, porque no me dieron, o sea, el uno se hizo así porque no le dieron el orden que él esperaba en su vida o porque le dieron un exceso de orden. El 2 se formó siendo un 2 porque nunca le dieron la atención, el 3 porque nunca le dieron reconocimiento, el 4 porque nunca lo comprendieron, el 5 porque se metieron en su vida todo el tiempo y no lo dejaron ser libre y autónomo, etcétera, 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 etcétera. Sí. Entonces no me dieron lo que yo necesitaba. Entonces tuve que adquirir una estrategia para que me lo dieran a como diera lugar. Es que entiendo ahora, con lo que nos comentas, Miguel, que en el momento en que yo conozca mi personalidad, empiezo a sanar. Así es. Por eso es una experiencia de liberación. Por supuesto. De todo aquello que construí, hice como estrategia para protegerme, para cuidarme, para sanar. Exacto. Y cuando sé cuál es mi personalidad, empieza ese proceso. ¿Sabes qué es el trabajo con la personalidad? Es un trabajo de transformación interior para la sanación física, mental y emocional del ser humano. Genial. ¿No es maravilloso? Me encanta. La gente se pregunta, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué es la vida? Para hacer un viaje. La vida es un viaje del centro a la periferia y de la periferia al centro. Sí. Porque si naciéramos felices y nunca nos moviéramos de esa felicidad, nunca podrías valorar esa felicidad como tal. Dicho de otra manera, para que tú disfrutes el estar riendo, tendrías que haber estado triste, al menos momentáneamente, en algún grado. Entonces la personalidad es este viaje donde salgo de mi centro, me contagio de sufrimiento, me pongo este mecanismo, esta armadura, y entonces me la paso aquí, en una esquina. Pero en algún punto de mi vida, de lo que se trata la vida, de lo que se trata el juego, no es de morirse en una esquina, sino de despertar al hecho de que estoy en una esquina y empezar mi viaje al centro, esta vez para quedarme ahí. Qué bien lo dijiste, salir de la esquina para irme al centro. Exacto. Donde está todo. ¿Qué voy a recuperar de cuando era niño? El gozo, Precioso. la alegría, Precioso. la pasión por la vida, pero ahora ya no con esa inocencia, con esa ingenuidad, sino ahora con la sabiduría propia de la experiencia. Claro. Entonces, es un viaje maravilloso, pero lo que está pasando con los seres humanos, al menos el 90% de ellos que están sufriendo la mayor parte del tiempo, es que se quedaron atorados en su esquina. Se abrazaron a la esquina, es más, se ataron con grillete y cadena a la esquina, porque además defendemos la personalidad. No nos damos cuenta de que es lo que no nos permite disfrutar la vida, pero además, como creemos que eso es lo que somos, no sabemos quiénes somos, Tere. Una forma de defender mi personalidad es, ¿así soy yo? Así soy yo. ¿Esto me ha funcionado? Sí, porque además si no soy así, entonces ¿cómo soy? Si no soy así, entonces ¿cómo soy? La personalidad es algo muy interesante porque recubre, es decir, te pongo el ejemplo de la armadura. ¿Has visto a los caballeros medievales con su armadura de metal?
Es como si el ser verdadero fuera el cuerpo. Pero lo que hacemos es que cuando somos niños venimos tan indefensos. Cuando eres niño, estoy hablando de 0 a 6 años, necesitas tantas cosas, estás tan vulnerable. Sabes que el ser humano es de todas las especies de este planeta Tierra el que más se tarda en madurar y ser independiente, el que más requiere cuidados y atenciones. Entonces vienes desnudo a un mundo que está lleno de sufrimiento y de agresiones. Lógico, te empiezas a poner una armadura, lo primero que te cubres es el corazón, porque es donde más duele. Y te pones tu placa de hierro aquí, ¿no? Y en la espalda. Y luego te pones el casco. Y a lo largo de la vida, digamos que el carácter es la primer placa que te pones, la principal. Y la personalidad va haciendo las demás placas hasta que quedas con tu armadura completa. Entonces, la armadura es la personalidad, cubre al ser, pero al mismo tiempo la personalidad no es una desgracia, es una herramienta de transformación. ¿Por qué? Visto así. Porque cuando yo, estando en cualquier esquina, 50 años, me pregunto, bueno, ¿y por qué sufro? ¿Por qué no puedo disfrutar la vida? A ver, ¿por qué siempre me enojo por las mismas razones? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy mal? No entiendo. ¿Por qué no puedo cambiar? Cuando la persona llega a este punto de crisis, de desquicio, de cuestionamiento interno, ¿qué crees? Se hace consciente de que tiene una armadura, de que tiene un mecanismo. Y entonces, paradójicamente, la personalidad que encerró al ser verdadero permite ahora ver más allá de la armadura y comenzar el regreso al centro. Plantearnos esa pregunta de por qué estoy sufriendo, ahí empieza la transformación. Ahí empieza la transformación. Espérate tantito, Claro. con algo estoy contribuyendo yo a esto, ¿no? Y si lo cuestionas, ¿no, Tere? Porque cuánta gente hay que desafortunadamente dice, oye, pero ¿qué sufrir no es normal? ¿Pero qué no va de eso la vida? ¿A poco se puede vivir de otra manera? Sí, por supuesto. Si quieren descubrirla, entonces los invito a este viaje por el fascinante mundo de la personalidad. Y habiendo descrito esto, estamos en condiciones de hablar, por ejemplo, del tipo 1. Adelante. En donde el tipo 1 de personalidad, a lo largo de su infancia, cayó en la cuenta, llegó a la conclusión de que en vez de ser simplemente el verdadero ser, tenía que ser bueno. ¿Por qué? Ojo, porque no hay que casarse con los ejemplos que yo voy a poner, porque cada personalidad se puede producir por una multitud de circunstancias. Estos solo son ejemplos. Por ejemplo, un niño con unos padres muy rígidos, muy disciplinados, muy religiosos, por ejemplo. Niño, pórtate bien. Niño, ora en la mañana y ora en la noche. Sé bueno, pórtate muy bien. No mientas porque te vas a ir al infierno. Es decir, bueno moralmente. Es una cuestión de moral. Entonces, normalmente nos hacemos lo mismo que el estímulo que recibo o lo opuesto. Este niño con estos padres decidió hacerse igual a los padres, entonces ahora él quiere ser bueno. ¿Por qué quiere ser bueno? Porque los padres le dijeron, si tú no eres un niño bueno en términos morales, no te vamos a querer. Ese es el mensaje que le dieron. No te quiero porque mentiste. Dijiste que habías sacado 10 en ese examen y sacaste 5. No te queremos, estás castigado, no nos hables. Entonces te estoy condicionando el afecto, el cariño, la presencia a una virtud moral. Entonces probablemente la persona se convierta en un tipo 1 e intente ser bueno el resto de su vida, ser bueno moralmente. Pero también puede ser el opuesto, Tere. Tener unos padres que nunca se preocuparon por ti, totalmente relajados, liberales o libertinos, ¿por qué no? En donde tú percibiste a lo largo de tu infancia que había un desorden tremendo, que a lo mejor tus hermanos no estaban bien atendidos y que tú tuviste que tomar ese papel para cuidar de tus hermanos porque veías que tus padres eran un desorden. Claro. Entonces dijiste, alguien tiene que tener orden. Y entonces esa es otra razón por la cual te puedes volver un 1, pero en realidad hay cientos de razones. La razón no importa, lo que importa es que el 1 entiende en algún momento de su vida que debe ser bueno. Y entonces, ¿qué crees que hace, Tere? Comienza a generar un ideal de lo que debe ser él. Yo debo ser siempre tranquilo, pacífico, decir siempre la verdad. Es decir, ser un modelito de la moral y de la ética. Pero también empieza a ponerse el ideal de lo que los demás deberían ser. Sí. Y de lo que el mundo entero debería ser. Ahora, ¿tú te imaginas qué pasa con esta persona conforme va creciendo y choca su ideal contra la realidad? No, bueno, ahí está la explicación de cómo en la personalidad sufres, está el sufrimiento. Claro, ¿no? Porque inmediatamente la realidad nunca va a equipararse a su ideal, porque además el 1, si la realidad se equipara a su ideal, pone el ideal más alto.
Y cuando lo alcanza lo pone más alto, lo pone más alto, lo pone más alto. Entonces se vuelve inalcanzable. ¿Qué cosa? Es una trampa. Podríamos decir que el confundir el ser con el ser bueno es la trampa en la que cae. Qué fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Va a estar frustrándose a lo largo de toda la vida porque él no está haciendo lo que él espera de sí mismo, porque sus hijos no están siendo lo que él esperaba de ellos, porque la escuela, porque la directora no actuó conforme a la moral y a los valores. Entonces va a estar frustrándose. Y de la frustración, fíjate qué interesante, cómo se mueve la energía y cómo va cursando un proceso. Primero viene la frustración, luego viene la rabia que se deriva de esa frustración. Ah, pero el uno es listo, dice, no, es que si yo me enrabio, entonces ya no soy bueno. Los buenos no se enrabian. Entonces, ¿qué crees que hace? Reprime toda su rabia. Bueno, luego le explota el hígado y ya. Exactamente. Y ya se convierte en resentimiento y su vida va a estar marcada por esto, la sombra de la ira. Decimos que en el intento de ser bueno va a querer corregir siempre. Fíjate qué tan desgastante. No solo se va a frustrar, Tere. No. Él lo va a querer corregir. Va a querer que sus hijos hagan lo que él considera que es bueno a como dé lugar. Y si la directora de la escuela, su hijo hizo una travesura y él considera que no actuó como debería actuar, va a ir y la va a enfrentar. Y le va a exigir y le va a gritar y le va a decir que tuvo que haber hecho esto y el otro. Entonces se vuelve un corrector del mundo. Va a estar corrigiendo todo lo que ve mal. Si ve a alguien que tira basura en la calle, son las personas que la levantan y le dicen, señor, llévese su basura. ¿Cómo es posible que tire basura en la calle? ¿Qué no fue a la escuela? Y él cree que es lo correcto. Vamos a ir a la pausa y vemos que otro de los beneficios que vamos a obtener al conocer nuestra personalidad es mejorar la relación con los demás. Totalmente. Ahorita que pusiste este ejemplo del corrector, pues cuando uno le conoce y le baja varias rayitas, pues genera relaciones con los otros mucho más armoniosas. Vamos a la pausa, al regreso, inmediatamente de regreso, te doy los datos de lo que será esta conferencia introductoria de los 9 tipos de personalidad, introductoria a lo que es el curso intensivo el 28 y 29 de septiembre, los 9 tipos de personalidad, un encuentro contigo misma, contigo mismo, un proceso de conocimiento y de liberación y transformación. Pues vamos a ver de qué forma nuestra personalidad nos está saboteando, de qué forma a través de nuestra personalidad nos estamos autosaboteando sin darnos cuenta, Miguel. Ese es el punto, ¿verdad? Principalmente, darnos cuenta que esta cantidad de sufrimiento que hay en nuestra vida es producto en gran medida de esta personalidad desconocida. Así es. Que es básicamente el mensaje de este momento, de este curso, de los 9 tipos de personalidad. Pero me quedé pensando, nos decías que la personalidad se forma a través de una herida no resuelta, resultó esa personalidad en algo provechoso para protegerme, para pertenecer, para ser amada, para obtener algo que incluso asegurara mi supervivencia. Claro, porque si es en la infancia, en la primera infancia, ahí estaba amenazado algo importante. Nadie desarrolla la estrategia de la personalidad por tramposo ni por lujo, la desarrollas por una necesidad, porque estás desamparado y no ves otra manera de lograrlo. El asunto es que nos quedamos ahí. El problema es que, exacto, en ese momento fue funcional, pero en el resto de tu vida ya no es funcional, ahora es enfermizo. Incluso la vida afuera empieza a decir que ya tiene que moverse uno, ¿verdad? Sí, señor, o sea, te dicen los hijos, pero papá, es que nada, hablando del uno, ¿no? Y de la corrección, que es el perfeccionista, y que su corrección va a ir desde una corrección constante, que puede ser ligera, hasta compulsiva, hasta neurótica o hasta una perfección utópica. Y entonces de repente son los hijos que les dicen a los padres, papá, pues es que nunca me has dicho que soy un buen hijo, nunca me has dicho que bien hecho, siempre me dices, pues más o menos, pero te falta como 3 kilómetros. Y cuando ya te dice los 3 kilómetros me dicen, pues más o menos, pero necesitas otros 20. Siempre falta, ¿verdad? Sí, siempre falta, papá, ¿cómo le hago? Porque, mamá, ¿no? Siempre me estás corrigiendo, nunca estás a gusto conmigo, siempre estoy mal para ti. ¿Sabes que hasta en los reclamos de los hijos puedes detectar tu personalidad? Seguro, por eso decía que el saber mi personalidad va a mejorar mis relaciones con los demás. Voy a entender por qué me dicen lo que me dicen. Ahora, me queda claro la parte, digamos, no funcional. Exacto. Pero hay una parte funcional de cada uno de estos tipos de personalidad. Por ejemplo, ese ser bueno, ese corrector empedernido. Empedernido y enojado empedernido, aunque no lo exprese nunca, pero lo lleva todo el tiempo.
Imagínate, primero, antes de pasar a eso, imagínate cuánto sufrimiento. ¿Puedes dimensionar el sufrimiento de esta persona, Tere? No, ya nomás cuando lo llevaste al cuerpo. No, dije, ya me imagino, la ira, el resentimiento es una de las causas de cáncer. De cáncer y de muchas otras enfermedades. Por eso esta gente se enferma. Claro que te enfermas, es lógico. Una enfermedad existencial como es el sufrimiento deriva en toda clase de enfermedades, incluso mentales, emocionales y físicas. Así es. Bueno, obviamente esta persona estará en esa trampa, sufriendo y sufriendo y sufriendo, pero si algún día se cuestiona, si algún día decide empezar a trabajar consigo mismo, que esto es lo que hace la virtud del crecimiento interior, este curso que vamos a dar es precisamente un curso de crecimiento interior, entonces la persona comienza el viaje hacia el centro. Este viaje es gradual, pero es un viaje maravilloso, porque por eso decimos que es un camino de liberación, Tere, porque ¿de qué te vas a liberar? Pues del sufrimiento. La persona dice, no tengo que ser bueno, no señor, tiene usted simplemente que ser, sea lo que la vida es, sea lo que la experiencia es, sea la totalidad, unifíquese con todas las cosas, etcétera, etcétera. Eso es difícil de explicar acá ahora mismo, pero imaginemos que la persona va comprendiendo esto, entonces va deshaciéndose de esta corrección excesiva, va dándole permiso a los demás de equivocarse y de aprender de sus propios errores, porque además siempre quiere evitar la caída a los demás. Obviamente se va deshaciendo de la ira, y cuando la persona, ojo, porque no se trata de deshacerse de la personalidad, no, vamos a refinarla. Esa. Cuando él logra refinar la personalidad, adquiere esta virtud. Esa ahí significa integridad. La integridad no de un mundo ideal. La integridad que no se logra a base de la corrección compulsiva, sino la integridad espiritual, de ser todas las cosas, de dejar de ver errores y empezar a ver un universo perfecto, de empezar a aceptar que las luces y las sombras son necesarias. Cuando hace ese trabajo de sanación, la persona va a convertirse en un portento de la integridad, pero de una integridad no solo moral, de una integridad existencial. ¿Te das cuenta? A eso te refieres, que cuando salimos de la esquina y nos vamos al centro. Y nos vamos al centro, nos llevamos la sabiduría. Nos llevamos solo lo mejor. Ya no me llevo las sombras se difuminan. Me llevo solo la luz. ¿Y qué es la luz propia de la experiencia? ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un tipo número 2? Confunde en algún momento de su vida el ser con el ser valorado. Te voy a poner ejemplos de cómo se pudo formar esta personalidad, Tere. Son estos niños que no se les valoró, que no se les puso atención. Oye, mamá, ay, no me estés molestando, niño, vete para allá. Oye, es que mamá, es que, ay, tú siempre con tus cosas, déjame, ya, silencio. No los pelan, como dicen en México, no les hacen caso. ¿Cuántos? Entonces el niño va diciendo, bueno, ¿cómo le hago para que me hagan caso? Y de repente el mismo entorno, la misma familia le da la clave. Ejemplo, su abuela le dice, mira, hijo, llévale el periódico y sus sandalias a tu papá para que te escuche o para que te dé dinero. No, bueno. Y entonces el niño dice, pues muy bien, lo lleva. ¿Y qué crees? ¡Eureka! Le funciona. Y el papá dice, ay, qué bueno, hijo, que me las trajiste. A ver, oye, papá, ¿me das dinero? Sí, como no tomas, ¡zas! Entonces ya sé por dónde es. Bingo. Sí. Y entonces este se convierte en un seductor por el resto de su vida. Va a buscar la atención, que me atiendan. El afecto que no te dieron en la infancia, lo vas a buscar con la personalidad a lo largo de toda tu vida. Sí, pero ya no puedes de adulto llegar con una persona y decirle, ay, ¿me quieres? ¿Me das un abrazo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Le seduces, pero no hablo de una seducción sexual. Es decir, en México le llaman a esto echarte a la bolsa a la gente. Y son encantadores los dos. Te ayudan, te dicen siéntate, te pongo el cojín, te peino, te ayudo, te invito, oye, qué bien te ves, oye, qué gusto. Es decir, se ponen como a merced de ti, ¿ves? Regalan muchas cosas, sí. Te invitan a comer. Exacto. Ya empezaste a ubicar gente seguro, ¿no? Sí, claro, sí. Son los que se van a sacrificar por los otros para seducirlos, para que el otro le diga, oye, ¿cómo me caes bien? Oye, tú eres mi mejor amigo. Oye, no hay mejor alumno que tú. Pero o no hay mejor primo que tú. Y entonces dice, eureka, lo logré, ya soy valorado. Y entonces, ¿qué va a manifestar? ¿Qué sombra? La soberbia a modo de vanagloria. La vanagloria de, ya ves, todos me quieren. Sí, todos me aman. Entonces yo estoy bien. Yo no necesito nada, cuando en realidad está negando todas sus necesidades internas. Y está cubriéndolas con una fachada de yo estoy bien porque todo el mundo me quiere.
Vamos a ir a la pausa, interesantísimo. Rápidamente regresamos con Miguel Arámburo para seguir conociendo las personalidades. La invitación es a checarse, a autochecarse, no andar viendo, ya sé qué es. Ay, no. Prohibido eso, por cierto. Sí, prohibido, y es prohibido. incluso para uno mismo, hasta que no vayamos al curso Claro. intensivo del 28 y 29 de septiembre, no nos movamos, mejor quedémonos quietos. Vamos rápidamente a la pausa. Los 9 tipos de personalidad, los 9 tipos de personalidad que se convierten en un hermosísimo encuentro contigo mismo, un nivel de autoconocimiento que te lleva a una liberación. ¿Liberación de qué? Nos decía Miguel Arámburo, de todas aquellas fuentes de sufrimiento que hemos generado por no conocer nuestra personalidad. Rápidamente te doy los datos de lo que será esta conferencia introductoria a este tema de los nueve tipos de personalidad el próximo domingo 8 de septiembre. El domingo 8 de septiembre hay 2 horarios para ti. Uno en la mañana es de 10 de la mañana a 12:30 del día y en la tarde es de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde, de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde en domingo 8 de septiembre. Va a ser en el Auditorio 3, en la planta baja de la Unidad de Congresos del Siglo XXI en el Centro Médico Nacional, ubicado ahí en la Colonia Roma. Solo te pedimos que por favor llames a los teléfonos de Unicer. Miguel, toda la gente, toda la familia de Unicer está esperando tu llamada para darte un número de registro y tú puedas asegurar tu lugar para ese día. Y la conferencia introductoria es al curso intensivo de sábado y domingo del 28 y 29 de septiembre. Inquietísima por saber qué le pasó al 2, Pues ser valorado, seducción, soberbia, y qué desarrolló en lo positivo, en lo funcional, Miguel. Sí, primero pues hay que dimensionar la cantidad de sufrimiento, porque ¿qué pasa? Que este 2 vive para los demás, no vive para sí mismo. Entonces va a anular sus propias necesidades, va a cambiar todas sus necesidades para cubrir una sola, la de ser valorado. Entonces igual y no tengo tiempo para mí, no sé, para atender una necesidad médica, darme un masaje, qué sé yo, hacer ejercicio, estudiar. ¿Por qué no? Porque quiero estarle ayudando a mi esposo, a mi hijo, quiero estarle ayudando al vecino. ¿Por qué ayudar? Porque el 2 va a encontrar que la mejor forma de seducir a la gente es ayudarla. Te ayudo, te cargo la maleta, te ayudo a leer, yo lo leo por ti, yo te lo consigo, yo lo compro, tú no te preocupes, quédate ahí sentado, ¿qué quieres que te traigo de comer? Entonces, ¿qué pasa? Que se va, en su afán de ser asistido por los demás, se va a abandonar a sí mismo. Sí. Entonces hay una cantidad de sufrimiento que, pues habría que dimensionarla. Y qué positivo hay cuando esta persona, en este caso, toma el curso, detecta su personalidad y comienza el proceso de transformación interior hacia el centro. Se convierte, se viene acá y se rescata algo que es, ese significa servicio. Servicio. Tantos años, ¿verdad?, de estar con el otro, ya le dio al clavo a una virtud, pero ya no es defecto, es virtud. Claro. Porque aquí ya aprendió que primero está él, que él no puede dar nada que no tenga, que aquí ya no se abandonó, aquí ya se asistió, se abrazó existencialmente y da lo que puede dar, pero tiene un toque maravilloso cuando da. Es un toque que ninguno va a tener y que es esta maravilla de un servicio amoroso profundo. Oye, Miguel, entonces vuelvo a lo mismo, si es una herida de la infancia no resuelta lo que me lleva a crear esa personalidad que en un momento colapsa y ya no es funcional, tiene un gran regalo también. Tiene un regalo escondido. Tiene un regalo escondido, en el 1 fue la integridad, así es. En el 2 es este servicio del alma, que no cualquiera lo hace. Tiene un regalo. Eso es lo que vamos a descubrir en el curso. En el curso, y además no solo es como un tesoro al final del arco iris. Sí, que si eres capaz de llegar al final, suponiendo que no, en este ejemplo que hubiera ese final, entonces rescatarías ese tesoro. Además, no es un tesoro porque sí. No. Resulta que este tesoro es porque tú tienes una misión en la vida y tú necesitas esa cualidad para desarrollar tu misión. Imagínate por un momento que la misión del 2 es ser un terapeuta. Sí. Un terapeuta a personas que no tienen recursos económicos a lo mejor, o personas que padecen de neurosis, sabes que es difícil el trato con ellas. ¿Quién va a tener esa paciencia? ¿Quién va a tener ese encanto? ¿Quién va a saber ganarse a esas personas y ayudarles?
por supuesto, sin faltar a la ética de su profesión, el 2. Claro. Entonces, el servicio está relacionado a la misión de la persona. Entonces, tú vas a descubrir que tu tesoro es tu equipo para tu misión en la vida. Entonces, mientras yo no trabaje, conozca mi personalidad, no estoy desarrollando mi misión en la vida. O lo intentas, pero desde la parte destructiva. Y con una gran cantidad de fricciones, Claro, en lo así es. físico, en lo emocional Así es. y en lo mental. Sí, porque te doy, pero me tienes que pagar. A ver, O te la cobro. Exacto. Este 2, igual que el 1, pasa la factura. Si Todos yo no pasan la obtengo factura, así es. el ser valorado, hacen algo desde la soberbia, Así ¿verdad? es, así es. Te dejan. Y en la vanagloria, esto estás mal, yo estoy bien, etc. Es la negación de las propias necesidades. Sí, todo el tiempo indicando. Si alguien le dice o le acusa, oye, ¿y por qué tú no ves por ti? Porque yo te veo muy entretenido con los demás. Él se defendería y dirá, no, lo que pasa es que los demás me necesitan, nadie como yo para conocerlos, para comprenderlos, ¿lo ves? Y se aferra. Por eso decíamos que nos aferramos a nuestra esquina. Sí, y no nos damos cuenta. En la seducción utilizan también la herramienta de la manipulación. Sí, son los grandes manipuladores del eneagrama. Pero por favor, en esta descripción no vayamos a satanizar ya a las personas, todos son muy malos. No, hay que entender que este es un juego normal, que es necesario para evolucionar, para despertar a las posibilidades que realmente tenemos. Y sí, por supuesto hay un duelo cuando el 2 dice, rayos, soy un 2. Y he seducido y he manipulado, sí, claro. Pero aquí está el regalo, tomemos el regalo. ¿Qué es lo que hace, Miguel Aramburu, que una persona se detenga y se haga esa pregunta de ¿por qué estoy sufriendo? Las crisis. ¿Cuáles han sido las crisis? Cuando el sufrimiento te rebasa. Porque mientras lo puedes torear, paliar, soportar, hasta callo haces, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, ¿no? Está bien, hasta te lo avientas. Pero ¿qué pasa cuando ese sufrimiento es tan grande que un día te rebasa? Te quedas como niño chiquito, de rodillas en el piso, llorando y preguntando ¿por qué? Y cuando tú caes en esa crisis, entonces te abres de la esquina en donde estés, te abres a la posibilidad de ir al centro, quizá por primera vez en tu vida. Es el valor de las crisis. Has estado mencionando mucho que el conocer nuestra personalidad, Miguel, nos lleva al ser, no al hacer. Nos lleva a la liberación, nos lleva a la plenitud, nos lleva a mostrar lo que sí somos. Así es. ¿Dirías tú que conocer mi personalidad forma parte de un desarrollo espiritual? Totalmente. Entonces, para poder conectar con eso. Es un eje fundamental, exacto. Qué bueno que lo dijiste, Tere, gracias. Es un eje fundamental del desarrollo espiritual. Y por otro lado, también hay que decir algo que es muy importante. Las personas, cuando logran trabajar con su personalidad y florecen, se reconcilian con la vida. Y entonces todo lo que antes no pudo ser obtenido, conquistado, se conquista, Tere, y es una vida gloriosa. Pues mira, empezamos el programa hablando de por qué sufrimos y terminamos el programa de hoy para continuarlo el día de mañana con Reconciliamos con la vida. Esta es la propuesta de Miguel Aramburu con este curso intensivo de los 9 tipos de personalidad. Tú puedes asistir ya desde este próximo, ya cerquita, 8 de septiembre, a lo que es esta conferencia introductoria. En la mañana, de 10 de la mañana a 12:30 o de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. Te pido que por favor llames a los teléfonos que están apareciendo en pantalla: 53 43 1901, 53 44 6106, bien también en la página de Unicer, www.unicer.mx. Mañana vamos a seguir platicando con Miguel sobre qué hay más atrás de este tema. Veremos algunos otros tipos de personalidad. Me encantó este cierre que hiciste. Es un reconciliarme con la vida y bajar las armas, ponerme en paz y disfrutar ese regalo. Y disfrutar. Magnífico, Miguel. No me despido de ti. Muchísimas gracias. Gracias infinitas. Gracias a ustedes. A nombre de quienes hacen posible esta emisión, nos vemos el día de mañana aquí en Coincidir. Como un columpiarse eterno. ¿Pero qué son estas fricciones? Las fricciones son dolores, son molestias. Vamos a poner el ejemplo del cuerpo para que sea fácil de entender. Una fricción, hay fricciones, fíjate, Tere, del cuerpo, de la mente y de las emociones. Es decir, que nos puede doler el cuerpo, nos puede doler la cabeza, nos puede doler el corazón. Cuando nos duele el cuerpo es un dolor físico, un dolor de estómago, un dolor de muelas. Es una fricción. Un ejemplo de cuando me duele la cabeza no es que me duele la cabeza físicamente, sino que la cabeza se ha convertido en una fuente de dolor. Estoy preocupado, estoy obsesionado con una idea
estoy dándole demasiadas vueltas a un asunto. Cuando me duele el corazón, entonces seguramente estoy triste, estoy decepcionado tal vez, estoy enojado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos todo un catálogo de aflicciones, ¿no? Cuando no nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, y si no nos duele la cabeza, nos duele el corazón, o me duele la mente, o me duele las emociones, o me duele el cuerpo. Y son ese conjunto de dolores lo que parece interferir, ¿no? En casa. Los invito a esta reflexión junto. ¿Por qué no disfrutamos la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos impide ese disfrute? Bueno, pues si pensamos un poco, uno dirá, pues que me enojo, ¿verdad? O que me entristezco, o que tengo temores. Entonces cada vez que surgen estas cosas, estos elementos, como si fuesen unas cosas que aparecen, unos muñequitos aquí que nos hacen movimiento y nos distraen de esto que es el disfrute. Y entonces ya estoy prestándole atención al muñequito de la tristeza, o al muñequito, al títere de la felicidad, o a la marioneta de la angustia, y me alejo de aquí, de este eje, de este centro. Y esas cosas, Tere, las denominamos fricciones. ¿Qué es una fricción? Es decir, que no somos felices porque vamos de una fricción a otra. Exacto. Vamos de la angustia a la preocupación, al temor, a la duda, a la crítica, al prejuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a tu espacio Coincidir. Hoy vamos a entrarle a un tema sumamente interesante que cuando lo comprendemos, lo entendemos, lo aplicamos a nuestra vida diaria, logramos cosas muy interesantes. Es el tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo se construye? ¿Para qué nos sirve conocer cuál es la personalidad que tengo yo o tú o cada uno en lo individual? Poder comprender y entender la personalidad que los demás tengan. Pues de eso y más estaremos hablando el día de hoy con nuestro muy querido Miguel Aramburu, director y fundador de Unicer. Bienvenido, Miguel. Nomás déjame agarrarme aquí bien el collar para que no se salga. La personalidad, Miguel, la personalidad, creo que es una palabra, no sé qué opinas tú, te pregunto, que llevamos y traemos y incluso hasta la usamos como si fuéramos muy conocedores del terreno, ¿no? Y creo que a la hora de actuarlo, hace rato tuvimos tú y yo una pequeña muestra, ¿no? De lo que es no conocer la personalidad propia. Porque uno está tranquilo, en paz, disfrutando, o quizá te ha pasado que llegas a algún lugar, ¿no? Así rozagante, decimos, ¿no? En México, y de repente algo hace cortocircuito, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Me gustaría que tomáramos el ejemplo del cuerpo, Tere. ¿Qué pasa con los dolores del cuerpo? Afortunadamente son pasajeros, ¿no? La mayoría de las veces. Pero ¿te has dado cuenta qué pasa con un dolor en el cuerpo cuando se vuelve crónico? Por ejemplo, un día te caíste, te lastimaste la rodilla, se te hinchó, pero esta vez no pasó el asunto en una semana, sino que la rodilla quedó mal. Y ahora durante todo el resto de años de tu vida estás con la molestia en la rodilla. Pues exactamente lo mismo nos pasa con los dolores de la mente y del corazón, que se vuelven crónicos. Ese es el problema. El problema es que mi preocupación no es de ayer o de este año. El problema es que llevo 40 años preocupado por diferentes cosas, ¿no? Sí. El problema es cuando los dolores del corazón se vuelven crónicos, entonces me ha perseguido la tristeza, el desamparo, la angustia, la decepción durante... Del otro. Así es, exactamente, Tere. Sí, bueno, hay un mito y una verdad acerca de la personalidad que bueno, el mito dice que la personalidad es algo muy bueno, muy admirable, muy especial, que no todo el mundo tiene. Por eso decimos, conocí una persona que tiene una gran personalidad. Eso. Pero eso es un mito, Tere. La realidad, la verdad detrás del mito es que todos tenemos un tipo de personalidad, absolutamente todos, que está compuesto por lados fuertes y débiles. Ahora, a mí me gustaría adentrarnos en este tema con una gran pregunta, Tere, te propongo. Venga la pregunta. Porque sé que estas preguntas te gustan, sí. te agradan. Me he dado cuenta, y sobre todo porque te sumas a esta perspectiva que está detrás de esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué no disfrutamos la vida? Wow. ¿Por qué generalmente
el 90% al menos de la población mundial no está disfrutando la vida. Te pido que vuelvas a compartir esa pregunta directamente a tu cámara, Miguel. Sí, Así ¿por qué no con disfrutamos toda- la vida? ¿Por qué no disfrutamos la vida? Esa es la pregunta para nuestros amigos allá.